Autorrevista es muy proactiva a la hora de organizar mesas redondas y eventos y en este caso pues nos hemos detenido en el tema de la logística una vez más, que es una dinámica constante. Esta mesa redonda, a daros el apunte de que contamos con el apoyo en su organización de Global Mobility Call. Por si no lo conocéis, este es un evento que organiza IFEMA Madrid, que va para su segunda edición, que tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre de este año en IFEMA y que pretende ser, es un evento de carácter internacional y global que aglutina pues, todas las tendencias de movilidad existentes actualmente en el mundo y pretende ser un evento de referencia en los próximos años. Bueno, pues dicho esto, si os parece, vamos a hacer una ronda inicial para conocer un poco vuestra responsabilidad en vuestras organizaciones y si queréis dar algún apunte de vuestra actividad o algo específicamente, pues este es el momento de esta ronda inicial de presentarnos. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos, Nacho, empezamos contigo, si te parece. Vale, bueno, yo soy José Ignacio García Murillo, soy el director de la supply chain del Grupo Renault en Iberia y dentro de mi perímetro tengo la parte de control de la producción, pero también la responsabilidad de la organización y de la performance de los flujos de transporte, tanto inbound de piezas como outbound de vehículos, tanto en distribución capilar como en exportación hacia otros países. Y luego también la parte de los sistemas y la gestión de los almacenes AILN con la actividad overseas. O sea ¿y tu perímetro abarca Renault? ¿También en la alianza Renault-Nissan hay alguna...? No, solo la parte del grupo Renault. Lo que sería en Iberia hay 3 plantas de vehículo, que son carrocerías, montaje Valladolid y montaje Palencia. Y hay 3 plantas de mecánica, que son Sevilla, Motores Valladolid y Cacía, en Portugal. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues pasamos a Rubén. Me parece seguir un poco, ubicar un poco Sigit y tu responsabilidad en la empresa. Vale, mi nombre es Rubén Lázaro, soy Logistics Manager en Sigit Automotive. Llevo 20 años trabajando en el sector de la automoción, siempre en Tier 1. 10 años en un puesto muy similar a este en Dana Automoción y desde hace más o menos 10 años en Sigit. Los inicios de Sigit arrancan bajo el nombre de Dinteplas Sistemas, con una sede en Alcalá de Henares, luego otra aquí en Calatayud, y hace pues como 6 años fuimos comprados por una multinacional italiana que se llama Sigit, que tiene 19 plantas en 10 países, principalmente en Italia, pero también tiene en España, Serbia, Rumanía, Polonia y Marruecos. El grupo en total tiene 1.600 trabajadores, facturamos 160 millones de euros y prácticamente tenemos 2 unidades de negocio. Por un lado la automoción y por otro lado pues lo que ellos llaman pues gama blanca o appliance. Serían piezas de plástico para pues, utensilios del hogar, desde lavadoras, microondas, etcétera. Algo que solo se hace en plantas de Italia. En el resto de las plantas en diferentes países nos dedicamos a automoción exclusivamente, suministramos piezas, fabricamos piezas de plástico, desde piezas pequeñitas fabricadas en máquinas de 130 toneladas hasta piezas muy grandes fabricadas en máquinas de 2.000 toneladas. Nuestro principal cliente es el grupo Volkswagen. Suministramos piezas a diferentes plantas del grupo Volkswagen, principalmente Navarra, Wolfsburgo y SEAT, Martorell, donde fabricamos el 80% más o menos de las piezas de plástico que lleva el SEAT León Formentor. Entonces, nosotros hemos ido creciendo, sobre todo con la compra de Sigit. He pasado por diferentes puestos y ahora mismo llevo logística al cliente, pues suministro al cliente, contacto con cliente, gestión de almacenes, gestión de personal de expediciones,
por decirlo de alguna manera. Pues muchas gracias, Rubén. Ha quedado muy bien la fotografía de la empresa. Bueno, pues pasamos a Santiago Martín en Nissan Ávila. Cuéntanos un poco, Santiago, cuál es la dinámica que seguís en vuestra organización allí en Ávila. Buenos días, lo primero. Gracias por dejarnos participar en este foro. En Ávila, lo primero, realmente somos una empresa con unas 450 personas que estamos trabajando actualmente. Venimos de un proceso de transformación muy potente, muy profundo. Como bien sabéis, posiblemente conocéis todos, la planta de Ávila hasta el 2019 fabricaba básicamente camiones ligeros y a partir del 2019 hemos sufrido una transformación de negocio importante y nuestra principal actividad ahora es la fabricación de recambios, tanto de metal como de plástico, ¿de acuerdo? Además de eso, pues complementamos nuestra actividad y hacemos suministros de otros componentes a otras plantas, como en este caso estamos suministrando a la planta de Palencia. Para el modelo Austral, pues estamos suministrando lo que llamamos la cuna de motor, ¿de acuerdo? Pues lo estamos suministrando desde la planta de Ávila, ¿de acuerdo? Con lo cual, muy focalizados desde 2019 en esa transformación física propia dentro de la planta, difícil, dura, ¿no? En ese sentido. Y con respecto a las responsabilidades, pues básicamente la finalización de las operaciones de Barcelona ha hecho que muchas de las operaciones que se gestionaban centralizadas desde allí, pues se empiecen a gestionar desde aquí, con lo cual el scope de nuestra actividad a nivel de control de producción, del cual soy yo responsable, pues es prácticamente toda la logística de aprovisionamiento, de inbound, ¿de acuerdo? Toda la gestión de almacenes, logística interna, definición de packaging, lo que es production planning y básicamente ese sería todo el scope que estamos manejando desde la planta, desde una fábrica que, insisto, es compleja, es novedosa dentro del grupo Nissan, ¿de acuerdo? Por la variedad de productos que tenemos y el scope de productos que tenemos. Gracias. Eso seguro un reto desde los últimos 4 años haber transformado la planta desde vehículos a una gran, me imagino, diversidad que os obliga a una flexibilidad alta. Eso es. Tenemos volumen, pero tenemos un gran volumen, pero tenemos una gran variedad. Nuestro portafolio es muy grande, con lo cual los lotes que fabricamos son pequeños, pero son muchos, ¿no? Entonces, el manejo de esa diversidad es realmente lo que hace difícil el manejo diario de la planta. Así es. Pues muchas gracias. Gracias. Pasamos a un Tier 1, pues a un referente en el mundo del acristalamiento del vehículo como es Saint-Gobain, en su división Securit. Y gracias, Cristina Martínez, por estar hoy esta mañana. Cuéntanos, Saint-Gobain en su calidad de Tier 1 de vidrio, ¿cómo está trabajando actualmente? Buenos días a todos. Como dice Luis, mi nombre es Cristina Martínez, trabajo en Saint-Gobain, división de Securit, multinacional dedicada al suministro de vidrio para el sector del automóvil. Suministramos a los principales constructores. Nuestros clientes en España son Mercedes, Volkswagen, Opel, PSA a día de hoy Stellantis. Tenemos una importante cuota de mercado en este país y estamos presentes en todo el mundo. En Europa tenemos fábricas en Chequia, en Polonia, en Alemania, en Francia, Italia. Estamos presentes en toda Europa y mi principal rol en la compañía es Customer Service del mercado de recambios y llevar la logística también de nuestras cesiones a otros países de nuestra propia compañía. Pues nada, gracias, Cristina, por esta primera. A vosotros. A Alfonso Slava, que está al frente de la logística de una planta pues muy relevante en el tejido industrial español, como es la de Navarra, que también en los últimos años pues, ha experimentado una transformación muy significativa. Alfonso, ¿cómo estáis trabajando actualmente? Bueno, pues buenos días a todos y primero agradecer la oportunidad de participar en esta mesa. Primero decir, Volkswagen Navarra es una planta productiva, puramente productiva dentro de lo que es la marca Volkswagen, donde hay otras fábricas en Alemania, Portugal, Sudamérica, etcétera.
y la marca Volkswagen pertenece al consorcio Volkswagen, ¿no? con las marcas que tiene. Decir que somos una planta que tenemos en torno a 4.500 trabajadores. Hacemos actualmente 3 modelos, el Polo, el Taigo y el T-Cross, en una única línea de montaje, con una producción diaria de 1.438 segundos, es decir, el tiempo tacto de la línea son 54 segundos, que para la logística es un reto el suministrar esa línea. Y ahora estamos en pleno proceso de transformación de cara a producir coches eléctricos pues hacia el 2026. ¿Vale? En principio parece que recibiremos 2 modelos, uno de Volkswagen y otro de Skoda, y bueno, conjuntamente con la plataforma que compartiremos con SEAT iniciaremos esa andadura de fábrica de coches eléctricos. Comentar que como he dicho al principio, somos una planta productiva y nuestro éxito se basa en la productividad y en la eficiencia, porque para pelear por la asignación de nuevos modelos cuando lleguen y la competencia que existe dentro del grupo, ¿no? Con respecto a mi persona, pues llevo 29 años en Volkswagen, de toda mi carrera. Comencé en logística como mando en la parte del in-house. He trabajado en todos los departamentos de logística, he trabajado también en Bratislava, en Alemania. He sido responsable del taller de pintura durante 8 años y desde el 2015 pues soy el director de logística aquí de la planta de Pamplona. Dentro de mis responsabilidades, pues las inherentes a lo que es la logística, programación y control de la producción, está en logística, eso es un estándar dentro del grupo Volkswagen. Luego la parte del inbound, la parte del in-house y la parte del outbound. ¿Vale? En cuanto a la parte del outbound, hacemos más una coordinación porque en Volkswagen todo lo que es el outbound se coordina desde la central para intentar buscar sinergias en los tráficos cruzados y entre las fábricas del grupo. Vale, también en logística tenemos la parte de oficina técnica que lleva todo el tema de documentación del coche, modificaciones, etcétera. Bueno, comentar que trabajamos, el in-house lo tenemos prácticamente externalizado con operadores logísticos y el resto lo hacemos con gente interna. Y eso es todo. Por supuesto, una buena descripción. Además, desde tu perspectiva, que has estado en muchos frentes distintos y eso te permite pues, tener una visión de conjunto interesante. Bueno, pues cerramos esta primera ronda con Amparo Vázquez. Gracias, Amparo. Bueno, pues con un tier pues relevante en el suministro de componentes, pero también con una división de logística. Cuéntanos un poco, Amparo, qué es Industrias Alegre y tu responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Nada, también me sumo, ¿no?, a los agradecimientos por haber contado con nosotros en esta mesa redonda. En primer lugar me presento, soy Amparo Vázquez y bueno, soy la directora de I+D+I, de innovación en Industrias Alegre. Industrias Alegre, bueno, es una compañía, somos Tier 1 del sector de automoción y también tenemos una división de producto propio de packaging. En la parte de automoción, pues bueno, tenemos, bueno, la empresa se fundó en el 53, más de 70 años de trayectoria dentro del mundo de la inyección del plástico y en concreto de la automoción. Tenemos, bueno, con planta propia en Valencia, Headquarters está en Valencia y planta también propia productiva en Polonia. Bueno, tenemos también otras localizaciones en Europa, en Rumanía, también estamos en India, México, con un modelo de partenariado, desde donde fabricamos desde esos países también para nuestros clientes. Y bueno, principalmente somos full service supplier, desde el diseño y concepto, pasando por la validación, el diseño, el molde, la fabricación, por supuesto. Y principalmente hacemos piezas de interior, recubrimientos de interior, pieza tamaño medio y tamaño grande. Tenemos máquinas desde 160 toneladas hasta 2.300 toneladas, tanto aquí como en Polonia. Y bueno, y también algunas piezas de exterior, con lo cual, bueno, piezas fabricamos prácticamente de casi todas las commodities. En la división de packaging, como os decía, es otra de las unidades de negocio de la compañía. Pues bueno, ya hace unos 10 o 11 años, ahora ya, que tomamos la iniciativa de
desarrollar nuestra propia solución de embalaje retornable, puesto que éramos usuarios del tipo de embalaje retornable propio de automoción, ¿no? Que nos lo facilitaban nuestros clientes. Y bueno, veíamos que como usuarios, por aquello de que tenemos un rol de usuario, fabricante de pieza y usuario de packaging, pues veíamos que se podía mejorar y que tenía oportunidades de optimización, ¿no? Bastantes. Entonces hicimos nuestro estudio, nuestro análisis y nuestro diseño sobre una solución de packaging mejorada que finalmente registramos y patentamos, es el Hybrid Box. Y bueno, a partir de ahí empezamos a introducirlo en prácticamente todos los proyectos, todos los programas, vehículos en los que íbamos fabricando componentes. Es un placer estar aquí hoy porque realmente la talla de los compañeros de la mesa redonda es espectacular en cuanto a la logística, ¿no? Y voy a poder hablaros de nuestro producto de packaging, pero sobre todo creo que voy a recibir mucha información muy interesante de cómo funcionáis, ¿no? Porque sois todos expertos en logística. Y bueno, un placer. Nosotros, en ese sentido, si queréis, para terminar, os introduzco cuál ha sido nuestro último desarrollo dentro de la unidad de negocio de packaging que estamos lanzando ahora, prácticamente. El Hybrid Box como solución de packaging retornable y reutilizable y dedicada. Hemos desarrollado un dispositivo de trazabilidad para el control en tiempo real de dónde se encuentran los contenedores, ¿no? Porque llevábamos tiempo sufriendo, entre comillas, esto de somos los fabricantes de nuestros contenedores y además somos los usuarios y nos faltan muchas veces, no llegan a tiempo. Bueno, hacemos al final un loop, ¿no? De envío de contenedores llenos y vuelta de contenedores vacíos. Es como funcionamos. Enviamos al OEM y el OEM reenvía vacíos. Y claro, pues bueno, muchas veces se pierden, por error se cargan y se llevan a otra planta y estas cosas al final interfieren, ¿no? En esas ineficiencias a la hora de planificar la producción, de contar con los suficientes contenedores vacíos para introducir las piezas cuando las estás fabricando. En fin, todas estas dificultades, ¿no? Que tiene la cadena logística de producción y logística cuando sirves piezas para el sector de automoción. Y bueno, hemos lanzado este dispositivo y también una plataforma para recibir los datos en tiempo real de dónde se encuentran los contenedores. Llevamos un año trabajando ya con ello de manera piloto con un cliente nuestro del sector de automoción también. Y bueno, pues funcionando. A ver, hemos dado un pasito, ¿no? en mejorar o dar algo de inteligencia a nuestro contenedor e intentar pues, optimizar, ¿no? Siempre el desempeño, ¿no? de la cadena logística. Pues muchas gracias, Amparo, por este primer apunte de lo que estáis haciendo y me da pie para introducir el primero de los temas que, bueno, en los últimos años está siendo especialmente complejo. Seguro que ha sido un reto la pandemia, la crisis de semiconductores, precios de energía, en fin, una serie de entorno volátil que nos concierne constantemente. Entonces, en este sentido, yo creo que un tema clave es asegurar el abastecimiento de componentes. En estos últimos años tan convulsos, Nacho, por ejemplo, y con el reto que vosotros tenéis con una implantación muy grande en la península ibérica, ¿cómo habéis trabajado y cómo seguís trabajando esta situación tan compleja? Aparte del seguimiento de nuestros aprovisionamientos, vamos a decir, la mantenemos en dos vías muy diferenciadas. Una es local, que es a las que pues, normalmente hemos estado trabajando con ella durante los periodos precrisis y que normalmente gestionaba el 95-99% de los flujos. Y luego ha habido una parte
que está gestionada por la función corporativa del Grupo Renault y que incluso participa también parte de la alianza como Nissan en las plantas productivas, en las cuales hay un servicio centralizado de aprovisionamientos que permite administrar todas las capacidades de los proveedores que están límites con respecto a las demandas de sus clientes. Entonces permiten arbitrar de una forma objetiva, de acuerdo con las coberturas y las necesidades reales de cada cliente, dónde van las piezas destinadas para asegurar las producciones y que no, vamos a decir, no haya excedentes en unas fábricas y en otras no. Entonces, esa parte ha ganado mucho peso en este periodo de crisis y además ha sido complementada por una tercera parte que sí que es de recién incorporación, que se ha especializado en compras especiales de componentes electrónicos a través de brokers de Asia y que incluso se ha imaginado esquemas logísticos de transporte que se apoyan en la red de aprovisionamientos overseas que tiene Renault y Nissan a lo largo de todo el mundo. Entonces, esa tercera vía nos ha permitido incluso ser proveedores de componentes electrónicos para nuestros proveedores Tier 1, asegurando continuidad en sus producciones para mantener nuestras actividades. Yo creo que lo habéis articulado de forma que, bueno, en la medida de lo posible podéis dar respuesta a las necesidades del día a día. Efectivamente. Rubén, vosotros como proveedor, bueno, has hablado de una cantidad importante de componentes que suministráis a vuestros clientes. ¿Cómo os ha afectado recientemente toda esta tormenta perfecta, vamos a decir? Espera, que creo que tienes... Sí, ya está solucionado. Dentro del tema de los stocks, naturalmente tienes que enfocar tienes dos vías, ¿no? Lo que es el aprovisionamiento, un esto de seguridad en aprovisionamiento y un esto de seguridad para el cliente. Entonces, no solo hablamos de esto de seguridad en piezas para que tú puedas continuar la producción, que es esencial, sino que también es importante tener en cuenta ese esto de seguridad en piezas acabadas para tu cliente siguiente, el OEM en este caso. Entonces, yo que me especializo un poquito más en gestión de suministro a clientes, nosotros estamos haciendo todos los días un seguimiento a las 8 o 9 de la mañana, donde un cliente, en concreto SEAT, nos suministra, nos vuelca una información volcada a una hoja Excel. Lo hacen a través de su ERP, pero bueno, en breve, en apenas unos meses, están poniendo en marcha una aplicación que se llama Tower, donde te da información de qué piezas tienen en stock, qué hay previsto consumir en las próximas horas y así poder reaccionar, ¿no? Porque en este mundo tan cambiante como tú dices, los cambios de MIS o los cambios de producción en el OEM hay que estar muy encima de ellos, ¿no? Hay clientes hoy en día que lo que comentaban aquí los compañeros, lo importante es que la cadena del OEM no pare, ¿vale? Que garantices esos 1.400 o 1.500 coches y lo importante es que no pare. Y hoy en día nos estamos viendo muy afectados por el tema de los cambios de MIS. SEAT o otros clientes dicen voy a montar hoy de esos 1.500, 500 de cada modelo y esta es la previsión, pero bueno, luego la previsión se ve alterada muchas veces porque para garantizar que la cadena no pare, pues hay días que no montan esos 500, 500, 500, sino que el MIS es diferente. Entonces hay que estar muy al tanto de esos cambios y nosotros trabajamos con SEAT con una información que se vuelca todos los días a las 8 de la mañana, donde ellos podemos ver clave a clave las piezas, qué cobertura tienen en horas, en días y poder reaccionar a tiempo con los diferentes camiones que sacamos de aquí diariamente. Sí, estos cambios de programación parece ser que son bastante frecuentes en los últimos tiempos. Vosotros, Santiago, desde Nissan, que también sois de alguna manera proveedor de componentes para la alianza, ¿cómo estáis sorteando estas dificultades? Vamos a ver, nosotros es cierto que, como ha dicho Nacho, utilizamos básicamente
capacidades, ¿no?, conjuntas, ¿no?, tanto a nivel de compras como a nivel de entidades logísticas, ¿no?, que tenemos en diferentes situaciones, tanto Asia o América, etcétera, etcétera, para poder asegurar correcto reparto de componentes y correcto y que haya un flujo logístico que esté asegurado, ¿no? Es cierto que las plantas, nosotros en este caso suministramos componentes, en este caso un componente importante a la planta de Renault, lo que es la demanda es bastante fluctuante y realmente nuestra forma de actuar es básicamente, como también se ha comentado ahora mismo, ¿de acuerdo?, es a través de stocks tanto de entrada como de producto acabado, ¿de acuerdo? Clave, pues tener un buen MRP, que podamos tener un buen MRP para pedir componentes, ¿de acuerdo? Y buenos sistemas de planificación que nos permitan una respuesta en tiempo real. Quiero decir, nosotros también estamos cambiando prácticamente a primera hora de la mañana, estamos cambiando la planificación en el caso de que el cliente lo requiera, ¿no?, en ese sentido. A partir de ahí, pues estandarizar sobre todo los procedimientos, porque no podemos estandarizar la fabricación, pero sí que los procedimientos, los flujos logísticos y sobre todo mucha estandarización en la gestión diaria, ¿no? El decir qué hacemos a cada hora, cuándo decidimos, qué decisiones podemos tomar en cada momento. Esa es un poquito la gestión que llevamos cada día, ¿no?, en ese sentido. Tener proveedores de primer nivel, que yo creo que en España son realmente abundan, pues es también una forma de asegurar, ¿no?, en ese sentido, proveedores cercanos que también ellos puedan o les podemos repercutir parte de estas fluctuaciones también es importante, ¿no?, en ese sentido. Y yo diría que nada más, que creo que son las recetas principales que estamos utilizando. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pasamos a Cristina, que asentía en la intervención anterior de Rubén, sin duda porque también vamos a decir que hay situaciones comunes en Saint-Gobain, ¿no, Cristina? Sí, efectivamente, como yo soy del equipo de Rubén en este caso, como suministrador Tier 1, a ver, al final tiempo de crisis, tiempo de oportunidades, ¿verdad? Entonces, pues sí que estuvimos muy afectados por la pandemia, por los semiconductores, por el precio de la energía, pero más que por nosotros mismos, sino por nuestros clientes, ¿verdad? Pues como decía Rubén, hemos sufrido un montón de cambios en las planificaciones, hemos sufrido paradas inesperadas de nuestros clientes y todo eso ha sido muy difícil de gestionar, teniendo en cuenta que una de las premisas de Saint-Gobain como compañía es el nivel de stock. Tenemos unos targets muy definidos, muy precisos. En octubre todos los años nos llegan unos targets donde no nos podemos desviar ni en un euro. Entonces, fue muy difícil gestionar nuestro nivel de stock teniendo en cuenta la variabilidad del mercado. Nosotros todos los días tenemos que controlar nuestro stock y ver qué podemos hacer para mantener los stocks de seguridad, no parar al cliente, por supuesto, pero a su vez tener nuestro nivel de stock asegurado, porque al final eso es inmovilizado, eso es cash para la compañía y al final los buenos resultados de la compañía, o así lo ve Saint-Gobain, es por el nivel de stock que tiene cada fábrica. Como dije al principio, somos un montón de fábricas. Saint-Gobain ve el conjunto de stock y cada uno tenemos que hacernos responsables de nuestro nivel de stock. ¿Qué nos ha hecho este tiempo de crisis también para un poco solventar, asegurar el aprovisionamiento de nuestros propios componentes? Cuando estamos sufriendo un aumento de la energía o sufrimos un aumento del precio de la energía que fue una barbaridad, pues incluso nos hemos aventurado y al final buscar otros suministradores que en un principio parecían inviables. Saint-Gobain como grupo tiene una división de glass, que es la fabricación de vidrio, y nosotros, obviamente, para hacer el vidrio de automóvil, consumíamos ese vidrio de nuestra propia compañía. Pues al final lo que parecía algo que tenía que ser mandatorio, que no nos podíamos desviar de ahí, pues que hemos buscado pues otros proveedores para abaratar costes y nos hemos ido a China, a Sudáfrica, con toda la complejidad logística de lead time y de pedidos que ello supone. Entonces, bueno, al final tenemos que nos adaptamos a las circunstancias. Por supuesto, los cambios y la variabilidad de nuestros clientes nos impactan mucho y tenemos que ir asegurando nuestro nivel de stock, por supuesto,
sin parar a un cliente OEM. ¿Qué hacemos muchas veces? Pues en las fabricaciones, pues por supuesto priorizamos los OEM a los de mercado de recambios. Luego tenemos otras penalizaciones de indicadores con retrasos, pero ahí vamos. Y nuestro principal sistema de trabajo para el aprovisionamiento es el MRP, es a donde tenemos que ir siempre, trabajar con el sistema, trabajar con pedidos y con el MRP para que toda la cadena fluya. Claro que sí. Y la cadena industrial termina en el OEM como Volkswagen Navarra, por ejemplo. Por ejemplo, como Volkswagen Navarra. Que vamos a ver, a pesar de todo, yo creo que las cifras de los últimos años han sido pues muy aceptables y habéis soportado la presión bien, ¿no, Alfonso? Bueno, pues la verdad es que desde la reanudación de la producción después de la pandemia, allí por el 2020, estamos sufriendo desde entonces los semiconductores, es nuestro único problema. Yo esperaba más problemas pues con empresas que pues económicamente no fueran viables, pero la verdad es que las empresas van aguantando y los proveedores van aguantando. Y nuestro único problema ha sido los semiconductores, ha sido y sigue siendo los semiconductores. De la misma manera que ha comentado José Ignacio, nosotros también tenemos el reparto centralizado en Alemania, ¿no? Primero se hace un reparto por marcas dentro del grupo y luego dentro de cada marca se reparte por fábricas. Entonces, pues bueno, y en algún caso pues tenemos problemas. El año pasado lo solventamos bastante bien con 12 días de cierre solamente por falta de semiconductores. Este año llevamos 17, ha empeorado un poquito con una pieza, una centralita que nos está dando algún problema más. Y lo que ha sido fundamental durante estos años, bueno, pues fue un acuerdo que llegamos con los sindicatos que hasta el viernes podíamos decidir lo que hacíamos a la semana siguiente, ¿no? Eso implica que un viernes decidimos que no trabajamos el lunes, por ejemplo. Eso exige una flexibilidad brutal tanto a nosotros como a nuestros proveedores. A nosotros, imaginaros que decidimos el viernes que el lunes no trabajamos y tenemos todos los camiones viniendo de Europa hacia Pamplona y tenemos que buscar una alternativa. ¿Qué hacemos con ese material? Y lo mismo los proveedores. Y al final, pues bueno, estamos trabajando así desde hace un par de años. Los proveedores más afectados, que en principio son los proveedores con suministro JIT, pues ya se han acostumbrado a ello y la verdad es que lo que hemos percibido es que esa flexibilidad, con mucho esfuerzo, pero bueno, se ha quedado intrínseca y ahora pues se hace con naturalidad, ¿no? Hemos cambiado un poco la forma de trabajar, pero es así. En cuanto a cambios de mix, nosotros al trabajar solo en una línea, no como SEAT que tiene 3 líneas, nosotros tenemos solo una, no tenemos muchos cambios de mix porque tenemos bastantes piezas comunes. Lo que sí tenemos son días de cierre o días de apertura. Pero bueno, yo creo que como digo, el tener esta flexibilidad nos ha permitido perder menos producción. Pues yo creo que sí, que el tema de la flexibilidad parece que siempre se puede dar una vuelta más y en caso de automoción a mí me consta que lo conseguís. Hablando de flexibilidad, Amparo, bueno, pues a un proveedor de componentes, pero que también estáis ya cada vez más experimentados en flujos logísticos, ¿cómo estáis abordando toda esta complejidad reciente? Pues nada, bueno, nosotros en concreto hemos sufrido también, claro, paradas de producción y bueno, con lo que dice Alfonso, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a que el OEM nos puede decir prácticamente de hoy para mañana que no va a montar y hemos tenido pues, que organizar internamente para dar esa flexibilidad que se está pidiendo ahora. Pues bueno, con las fórmulas que ya todos conocemos, ¿no? Al final, pues adaptando la disponibilidad del personal y bueno, y de momento, pues ahí estamos. Hemos podido, lo estamos llevando, ¿no? Gracias a todo el esfuerzo de la compañía. Gracias.
Bueno, pasamos a otro tema que yo creo que habéis hablado de los RPs. Yo creo que la digitalización de procesos cada vez se está incrementando y tiene que ser una ayuda para tener la visibilidad adecuada en todos los casos. En el caso de Renault, yo sé que el tema de la digitalización lleva ya unos años, pero se va incrementando y acentuando, ¿no, Nacho, en vuestra actividad? La digitalización, vamos a decir que se está desplegando en diferentes ejes, pero al final la ambición es que se aplique en todos los ámbitos de actividad del proceso productivo y los procesos de apoyo, ¿de acuerdo? La parte de la producción, que pueda ser la más obvia, pues es la que requiere una inversión mayor en medios físicos y pues bueno, nos está permitiendo hacer evolucionar nuestros sistemas para tener una trazabilidad total de todo nuestro flujo de materiales dentro de nuestras instalaciones, desde la entrada de todos los embalajes hasta su consumo, teniendo una traza perfecta incluso en cada contenedor en qué vehículos han sido consumidos. Eso lo que nos permite es poder reducir muchísimo tanto las pérdidas que podíamos tener de existencias dentro de nuestros flujos, porque lo tenemos más trazado, y segundo también en los costes de garantía, porque cuando hay un problema de calidad somos capaces de definir muy claramente, a partir de un contenedor que sea sospechoso de tener un problema de calidad, correlacionarlo de forma automática con el intervalo de vehículos que se ha montado ese contenedor. Entonces, bueno, esa es la parte más inmediata. Luego ya a un nivel superior, lo que nos permite es tener un control en todo momento de cuál es la saturación de nuestros flujos y nuestros talleres y de nuestros almacenes, permitiendo gestionar pues todas las situaciones de cambio que hemos tenido que afrontar en estos últimos años. Como ha comentado también Alfonso, pues el tener que decidir en los últimos momentos qué jornadas trabajamos, cuáles no, etcétera, pues esa evolución que tenemos de nuestros sistemas informáticos que nos permiten hacer un monitoreo no solo de la situación actual, sino prever en los días que van a venir cuál va a ser la evolución de nuestros almacenes, pues nos permite tomar decisiones que antes éramos incapaces de poder tomar sin tener este tipo de útiles. En la parte del control de la producción, además, cuando ya vamos al nivel superior y aplicamos el razonamiento de la digitalización de nuestros procesos, lo que nos ha permitido es poder conectar nuestros sistemas de seguimiento de transportes con nuestras coberturas actuales en las plantas. Eso lo que nos ha permitido es poder anticipar con mucha antelación los impactos que podían tener eventos mayores de accidentes en una autopista que estuviese en Chequia, por ejemplo, pues en todo momento, en tiempo real, con nuestra Control Tower Inbound, somos capaces de dar una alerta inmediata de cuál es el impacto en las coberturas de nuestras plantas. Y eso sí que nos ha permitido, vamos a decir, ser mucho más reactivos ante este tipo de eventos. Y luego ya a otros niveles, la digitalización pues nos ha permitido automatizar el intercambio de información con nuestros proveedores y de hecho pues todos los controles capacitarios, como estaba comentando antes Santiago, sobre cómo trabajamos con la capacidad con nuestros proveedores, pues hemos automatizado procesos que nos permiten, lo que antes eran encuestas manuales, ahora informáticamente, tener muy claro cuáles son los riesgos capacitarios de nuestros proveedores cuando hay una evolución de volúmenes o de mix de acuerdo a las capacidades que ellos mismos han documentado en nuestros sistemas. Entonces eso nos permite tener una reactividad muy rápida a la hora de tener que afrontar con garantías cambios de mix y cambios de volúmenes en el corto o medio plazo de tiempo, que antes no éramos capaces porque no teníamos esos soportes digitales. En definitiva, vamos a decir, desde el terreno hasta la parte más estratégica, la revolución digital nos ha permitido trabajar con datos de forma mucho más masiva
y poder anticipar y modificar nuestras estrategias en consecuencia. Sin duda son pasos muy relevantes en lo que yo llamaría una logística de producción predictiva y preventiva, minimizando en la medida de lo posible todos los Rubén, en vuestro caso, ¿qué pasos estáis dando en digitalización? Vale, desde mi punto de vista o desde el de Sigid, yo para mí pienso que hay 3 pilares básicos en la digitalización. El primero, que ya todos nosotros estamos ya metidos en ello, pasa por tener un buen sistema ERP, que se alimente bien, que se gestione bien a nivel interno y que todas las necesidades de proveedores o de clientes entren por EDI. Eso facilita la información y el trabajo sobre todo. El otro pilar para mí también es muy importante, es trabajar con información on time. Quiere decir, no esperar como en tiempos pasados al acabar un turno y ver qué se ha hecho o no se ha hecho. Quiere decir, mediante código de barras, etcétera, pues palé que se completa, palé que se ubica, palé que va en un camión, lo tienes trazado en ese momento y sabes su ubicación y sabes el estado de la producción. Es decir, para mí sería el segundo pilar. Y el tercero, en el que, como habéis comentado, empezamos a desplegarnos en Sigid, es la adquisición de datos desde las máquinas. ¿Vale? Esto hoy en día estamos empezando a trabajar con ello y sin duda nos llevará un tiempo para tener una captura masiva de datos y luego tener que tomar unas decisiones al respecto. Con poquitos datos, pocas decisiones se pueden tomar, pero lo que es la digitalización pues nos permite que podemos obtener muchísima información y luego esa información valorarla a nivel de qué máquinas representan problemas, qué paros, de cuántos tiempos estamos hablando los paros, si son microparos, si son averías más importantes, con toda esa información poder tomar decisiones. Que eso os va ayudando cada vez en vuestra dinámica de trabajo. En Nissan, Santiago, ¿cómo estáis abordando pues, la digitalización, este control de procesos vía software? Bueno, es algo que empezamos a abordar, sobre todo a crecer. Yo diría que lo que es la captura digitalizada o de datos digitalizada, creo que la planta de Ávila pues, ya viene haciéndolo desde hace unos años. Quiero decir, trabajamos con EDIS, trabajamos con ASN, trabajamos con un dato digitalizado en muchos de los procesos y posiblemente en ese sentido lo que es la captura de datos pues debemos de seguir avanzando, ¿no? En ese sentido incluso conexionando todo lo que es el SCM, ¿no? Incluido lo que es la propia fabricación, máquinas, carretillas, camiones, etcétera, etcétera, que se pueden llegar a trazar, contenedores, etcétera, etcétera. Nos faltará seguramente, todavía nos falta mucha captura de datos, pero mucha ya tenemos conseguida, ¿de acuerdo? Yo creo que los siguientes pasos sería, además de incrementar esa capacidad de tener más datos, sería básicamente computerizarlos, ¿no? Y poderlos trabajar en tiempo real y compartirlos, ¿no? Entre todos los stakeholders. Ese sería un poco el segundo paso, poder computerizarlos y que ese trabajo que ahora hacemos muy manual, por lo menos en la planta de Ávila, que es de análisis de datos, venga un poco más sistematizado y venga un poquito más desde la computerización. Y luego a partir de ahí, un tercer paso sería que eso podría servir de manera también un poquito que venga por algoritmos y que pueda ayudar al razonamiento, ¿no? Que se pueda hacer en la gestión para hacer predicciones y estimaciones futuras, ¿no? Y que te permitan tomar una decisión de la manera más rápida. O sea, quiero decir, la ayuda en este sentido de la computerización que se pueda hacer constantemente y no de que una persona esté realmente revisando los datos cuando puede, pues yo creo que ese también es importante. Por eso digo esos 3 niveles. Yo diría que la planta de Ávila está sobre todo en el primer nivel de capturar datos, de acuerdo, en digitales, que tenemos bastante avanzado, pero que hay que seguir. Pero los 2 siguientes niveles sería poder tratarlos y que luego esos datos puedan servir de manera también procedimental para poder tomar decisiones, anticipar situaciones y predecir escenarios. Gracias, Santiago, por describirnos estas 3 vertientes, vamos a decir. Cristina, en vuestro caso, ¿cómo estáis trabajando la digitalización vinculando producción y logística?
Pues mira, en este caso, y mi humilde opinión, es que Saint-Gobain Sekurit es una empresa puntera en digitalización en nuestro sector. ¿Y por qué digo esto? Al final, yo creo que uno de los objetivos de la digitalización es, por supuesto, una mejor optimización de los recursos que tenemos, y el fin común es ser ágiles y ser flexibles para nuestro cliente. ¿Y en qué sentido digo esto? Pues, por ejemplo, a día de hoy nosotros como Saint-Gobain Sekurit podemos ver online y on time los datos de fabricación. En cualquier momento tenemos, para que os hagáis una idea, tenemos por las líneas de producción pantallas enormes donde vemos on time las piezas que están saliendo, la calidad de las piezas que están saliendo. Entonces eso nos permite, como ya dijeron varios de nuestros compañeros, es adelantarte a problemas de calidad, a problemas de fabricación, a problemas de averías y a muchas otras cosas que al final nos lleva a disminuir pues, los costes y todo lo que eso conlleva. Entonces, al final, la base de una buena digitalización es tener, que creo que ya lo han mencionado, un sistema fiable de datos, y a partir de ahí empezar a construir herramientas digitales que te permitan ganar en agilidad y flexibilidad. Nosotros tenemos un programa especial de digitalización pilotado a nivel mundial y en nuestro caso a nivel Europa, más concreto, con un equipo de trabajo concreto, donde tenemos varias plataformas, dependiendo de lo que quieras chequear o ver, varias plataformas de visualización de datos, tanto logísticos como, en este caso logísticos, dentro de logística tenemos una TCT, como en transporte, como visualización de datos de fabricación, de calidad, incluso de planificación, ¿vale? Que se llama, bueno, en este caso Neptune, datos a nivel también ventas, con el MicroStrategy. Tenemos un montón de herramientas digitales, pero todo pasa por tener un buen sistema de datos, que eso es lo que más tiempo yo creo que lleva de cara o previo a la digitalización. Y no solamente en el sistema productivo puro de fábrica, sino que también tenemos herramientas digitales enfocadas al personal que trabajamos en la compañía. Por ejemplo, a la hora de dar feedback después de reuniones o por determinados temas, tenemos una plataforma digital. Para las propias encuestas de clima de la compañía, o incluso para las entrevistas anuales personales que tenemos que hacer todos los trabajadores de Saint-Gobain. O sea, la digitalización no solo Saint-Gobain la ha enfocado a nivel productivo, sino que también a nivel trabajadores. Una visión muy completa de cómo convergen todos los factores unidos, ligados por el tema de la digitalización. En vuestro caso, Alfonso, ¿cómo habéis avanzado recientemente, teniendo en cuenta que habéis incorporado pues, 3 modelos en poco tiempo? Me imagino que eso también habrá sido un reto a nivel digital. Y un poco centrándonos en lo que es la digitalización en logística, a mí me gusta distinguirla en 3 vías, ¿no? Por una parte, la fundamental para mí, que es el control, la programación y control de la producción, donde evidentemente tenemos un sistema que controla la producción, pero tenemos que avanzar más en cómo estabilizamos la planificación de la producción ante eventos inesperados. Por ejemplo, nos falta una pieza, ¿cómo reaccionamos ante esa falta de pieza? O hay una avería en una instalación de producción, ¿cómo reaccionamos a esa avería? Y creo que es fundamental avanzar en estabilizar la planificación de la producción, porque en definitiva esa planificación de la producción es la que se convierte en unas necesidades de piezas y es lo que va a nuestros proveedores. Entonces ahí todavía nos queda campo de mejora. La segunda pata sería el inbound, a lo mismo que ha comentado José Ignacio, ¿no? Tener una torre de control de dónde están nuestros camiones y de manera preventiva reaccionar ante cualquier incidencia. Y sobre todo, pues hacer un seguimiento muy exhaustivo de aquellas piezas que son más críticas y tener la información en tiempo real para poder decidir lo antes posible. Y luego la última pata es la del in-house, que para mí es la que más potencial tiene. El in-house yo lo divido en 2 partes. Una, la estrategia de trabajar sin papel, ¿no? Si trabajando sin papel, pues haces peticiones con PDAs, trabajas con tablets encima de la carretilla y eso sumado a las automatizaciones
nos está generando una cantidad de datos de una manera sencilla que tenemos que tratarlos, ¿no? Como comentaba Santiago, la gestión del dato es fundamental y nuestro objetivo con esa gestión de datos sería trabajar por excepción, es decir, de alguna manera generar las alertas que nos permita trabajar donde sea necesario. Si no, te puedes perder en el mundo del dato y al final no sacas nada. Hay que extraer de los datos lo que es interesante para poder trabajar en aquellos puntos donde haya un problema. Y el resto, pues bueno, ahí están, ¿no? Preguntabas la complejidad de 3 modelos. Nosotros hemos estado durante más de 25 años haciendo el polo, solo un modelo de una línea. De repente allí por el 2018 nos vino el T-Cross, el segundo modelo en la misma línea, y en el 2021 el tercer modelo en la misma línea. Cuando hacíamos un solo modelo, la gente se sabía los consumos de memoria. O sea, las peticiones de material, la gente se lo sabía de memoria. Entró el segundo modelo, se nos complicó un poquillo la cosa y ya con el tercero tuvimos que poner un sistema. Pusimos un sistema de peticiones automáticas, o sea, el material se pide de acuerdo al consumo y no hay nadie que pide el material desde la línea. Y eso es lo mismo, ¿no? Al final, por ejemplo, con eso hemos conseguido que los pedidos sean estables en el turno. Antes, cuando lo pedía una persona, entraba en el turno y pedía todo el material de todo el turno. Y ahora, pues los consumos son mucho más estables y en paralelo hemos conseguido tener los datos de los consumos que podríamos explotar para saber dónde se consumen las piezas, cada cuánto, bueno, nos permite también optimizar la ruta de suministro, va un poco enlazado, ¿no?, con la gestión de los datos que comentaba. Yo creo que en el in-house es la pequeña revolución que tenemos todo con las automatizaciones. Antes éramos logísticos que movíamos contenedores con una carretilla de un punto a otro. Ahora tenemos el medio AGVs, tenemos el medio algún robot y todo eso nos genera una serie de información que el reto es gestionarla. Y ese es el fundamento de la digitalización. ¿Cómo explotamos esa información para mí? La clave está muchas veces en cómo extraer y aprovechar certeramente los datos. Amparo, nos avanzabas en el inicio de tu primera intervención, esto que estás trabajando desde Alegre, esta, vamos a decir, división de logística, ¿cómo trabajáis a nivel digital? Pues bueno, nosotros por la parte de producción, planta, bueno, con todo lo que están comentando los miembros de la mesa, estamos trabajando de igual modo, ¿no? Inmersos en la transformación digital desde hace bastantes años, con captura, por supuesto con RPs, EDI y toda la gestión de la producción digital y con captura de datos de las máquinas para, bueno, el sector de automoción, que es un sector que no puedes competir, ¿no?, si no tienes un proceso muy, muy, muy optimizado. Pues para ese bajo nivel de scrap o de piezas defectuosas que puedas tener, reducirlo todavía más, ¿no? Entonces no hay otra manera que buscar ese análisis del dato, ese análisis profundo de qué está pasando dentro de la máquina, incluso dentro del molde, ¿no?, para saber para predecir que se avecina una situación, ¿no?, de parámetros de producción que pueden desencadenar en una pieza no ok. Entonces, trabajando muy intensamente en eso y bueno, en concreto con otras líneas que está muy ligado también a la sostenibilidad, ¿no?, porque estamos monitorizando consumos energéticos de la planta con la intención, ¿no?, con conjugarlo, ¿no?, con la propia planificación de la producción para ser más eficientes siempre, ¿no? Al final esa es la premisa, ser más eficientes y optimizar. Entonces, en cuanto a la logística, pues como os decía al principio, como trabajamos con unos contenedores dedicados para la pieza que contienen, donde pues bueno, son totalmente reutilizables y con cero desperdicio, ¿no?, donde van llenos de piezas y vuelven vacíos, pues requiere que seamos que estemos muy coordinados, ¿no?, a nivel logístico, para que cuando fabricamos la pieza que va a ir dentro de ese contenedor, el contenedor en concreto esté en planta, esté en Industrias Alegre, y haya la cantidad suficiente de contenedores vacíos para poderlos embalar. Entonces, pues bueno, la oportunidad de digitalizar también el contenedor, ¿no?,
pues la identificamos como una oportunidad, o sea, como algo necesario para buscar esa optimización. Y bueno, a día de hoy pues sabemos en todo momento dónde están los contenedores. Al final, bueno, hemos desarrollado dentro del estado del arte de estos dispositivos de trazabilidad, hay diferentes opciones y claro, el caso de uso concreto de nuestro contenedor es muy específico de automoción, porque al final la información que necesitamos es muy poca y bueno, el consumo de ese dispositivo tiene que ser consumo energético, ¿no? De batería, tiene que ser muy bajo para que tenga una duración, o sea que no es posible recargar esta batería de este dispositivo en el contenedor, porque bueno, todos los que estamos aquí sabemos qué tipo de uso, ¿no?, tienen estos contenedores en planta. Entonces, tiene que ser una batería que dure mucho, una poca cantidad de datos y bueno, seleccionamos al final la tecnología adecuada y hemos desarrollado el dispositivo adecuado para conocer simplemente dónde está el contenedor en tiempo real y si está lleno o vacío de piezas. De esa manera, nuestros responsables de logística, junto con los responsables de logística del fabricante, del OEM, tenemos la misma información y hay una posibilidad de interacción conociendo esos datos mayor. Es decir, tienes tantos contenedores en tu planta vacíos, mándamelos. Mándamelos hoy porque yo voy a producir hoy, etcétera, ¿no? O sea, poder tener esa información en tiempo real nos facilita mucho pues las tareas de coordinación. Y luego también la plataforma que hemos desarrollado permite generar alertas, que al final es cómo se trabaja con esto, ¿no? Si todo va bien y todo está conforme lo hemos diseñado, los contenedores van a venir en el tiempo en el que se espera que estén, etcétera, ¿no? Pero con esas ineficiencias que puedan suceder, somos capaces de programar alertas y el sistema simplemente nos lanza que algo no está bien, ¿no? De manera que nuestros responsables de logística reaccionan a esas entradas de ojo, aquí puede haber un problema, ¿no? Pues, ¿cuántos días lleva un contenedor apalancado en los almacenes, por ejemplo, de destino final? Pues bueno, eso significa que por lo que sea, ¿no? No se está cumpliendo el flujo adecuadamente porque se ha quedado un número de contenedores pues eso, en un lugar, ¿no?, del almacén donde no están saliendo. Pues te puede generar una alerta, ¿no? Número de contenedores apalancados, contenedores que se han salido de la ruta que tienen que seguir. Esto es una posible pérdida de contenedor. También podemos rastrear dónde se encuentra y es mucho más fácil que proactivamente lo busquemos, ¿no?, que cuando se nos perdían y simplemente no venían. Y hacíamos inventario de contenedores y no había tantos contenedores como tenía que haber, ¿no? ¿Y dónde están? Pues bueno, ahora hacemos inventario, bueno, ya no tenemos que coordinar con el OEM inventarios donde pues, paramos todos y contamos lo que hay allí, lo que hay aquí. Una persona va y lo cuenta físicamente y además cogemos los albaranes de lo que está en tránsito y los contamos también y siempre salían incoherencias, ¿no? Ahora no hace falta ya, tenemos ese dato todos a la vez, en tiempo real. Y bueno, pues contentos y orgullosos de los resultados de este proyecto porque sinceramente nos están aportando mejoras. Muchas gracias, Amparo. Yo creo gracias a la digitalización al final, todos son... Creo que me voy a saltar el tercer punto, lo voy a dejar para después, voy a hacer un cambio porque esta reflexión tuya me enlaza perfectamente con el tema de embalajes inteligentes y es un tema que a lo largo de los años yo he venido escuchando bastante, que hay una cierta problemática o se está articulando a la mejor la gestión de ese tipo de embalajes, de ese tipo de transportes que a veces en el trasvase proveedor-cliente no están del todo ubicados y que generan también ineficiencias. En vuestro caso, Nacho, en Renault, todo este flujo de contenedores, transportes, también se está, vamos a decir, controlando de manera que no cause ineficiencias. La parte de transporte decididamente sí. Tenemos un sistema que es un paquete comercial que se llama Sipeo, que nos permite tener una visión control tower de todo nuestro tráfico inbound.
Entonces, ya sea por aplicaciones que puedan tener los choferes en sus móviles, ya sea por los propios remolques que estén equipados con GPS autónomos, nuestros transportistas están comunicados con nosotros y con sus choferes, lo cual nos permite tener una trazabilidad absoluta de la ubicación de todos los transportes que están rodando hacia nuestras plantas. De hecho, como he comentado antes, cuando hay una alea de cualquier tipo, el propio sistema, sin que haya una intervención manual, es capaz de avisar cuando hay un evento mayor en uno de sus transportes, correlacionarlo con la cobertura en stocks que tienen las plantas cliente y dar una alerta en coherencia un poco con cuál es la naturaleza de esa incidencia, para tomar luego las decisiones correspondientes. Incluso es capaz de decir cuáles son las piezas incriminadas y si hay otras piezas en tránsito en otros transportes, para poder tener una visión global y poder tomar rápidamente decisiones al respecto. Obviamente, este tipo de flujos y de dispositivos los tenemos asegurados en los flujos que son directos. Cuando empezamos a poner intermediarios, transportes intermodales, transportes overseas, la cosa va cambiando y se nos hace un poco más complicado estas conexiones. Pero podemos decir que en el tráfico continental, tanto en el directo como el que pasa por nuestras plataformas, pues este sistema ya es operativo. Esa trazabilidad total, full track and trace que podemos tener en nuestros transportes, en los embalajes, por el contrario, estamos retrasados. Entonces, tenemos en los embalajes que utilizamos nosotros en nuestras propias fábricas para producir componentes, en el caso de la fábrica de carrocerías que produce componentes para montaje Valladolid y para la fábrica de Palencia, ahí lo que hemos optado es por una tecnología de RFID que está integrada dentro de los propios contenedores. Tenemos tanto arcos de entrada y salida no solo en las declaraciones de la producción, sino en los almacenes y en las entradas y salidas de la fábrica. Y eso lo que nos permite es que para los flujos internos de las piezas que nosotros mismos nos fabricamos, somos capaces de asegurar de entregar contenedores sin ningún tipo de etiquetas en papel y tener una visibilidad global de dónde se encuentran los contenedores y las piezas llenas, los contenedores vacíos, en todo momento, al instante. Eso, por el contrario, como conlleva el tener que utilizar sistemas análogos o muy similares o que por lo menos tengan una coherencia en su comunicación, por el momento solo hemos desplegado en ese proveedor interno que es propio nuestro, carrocerías. En el resto de nuestros proveedores, por el momento, no está desplegado, solo está desplegado en ciertos contenedores estándares para ver un poco cuál es el recorrido medio que tienen sus contenedores a la hora de compartirlo entre los diferentes proveedores. Se trata más un poco de un seguimiento global de cuál es el uso de los contenedores que tiene Renault dentro de toda su cadena logística, incluyendo a sus proveedores, pero no lo tenemos extendido a proveedores externos para poder hacer esa gestión en automático que alimenta nuestros MRP directamente. Lo que sí que tenemos en ese proveedor interno que se llama carrocerías. La trazabilidad, que es la palabra mágica para tener todo controlado. Yo creo que, bueno, Rubén participó en una mesa redonda el año pasado con nosotros. Yo creo que este tema también se trató. Los contenedores ahí a veces pueden perderse o generar ineficiencias. En SIGIT, ¿cómo lo estáis trabajando, Rubén? Bueno, de momento seguimos a la espera, ¿no? Un año después, que hablamos en mayo del año pasado. Yo ya comenté, aquí dependemos de empresas como Industrias Alegre, que esto se despliegue en el resto de la cadena de suministro, en diferentes Tier 1 para nosotros, como ha dicho Amparo, es esencial tener contenedores, saber dónde están, etcétera, porque nuestra producción depende de ello. Como todos los clientes o proveedores, cuando se hace una gestión de contenedores, se determina un número de contenedores que debe garantizar un stock en planta, en el OEM, un stock en tránsito y un stock en el proveedor para fabricar. Esos stocks, pues nunca sabemos dónde están y siempre vamos con urgencias y el cliente quiero piezas, pero yo no tengo contenedores, ¿dónde están? Pues
un año después seguimos a la espera de que esto se despliegue, porque para nosotros, como ha comentado Amparo, es esencial. O sea, en alguna ocasión hemos tenido que irnos a un contenedor alternativo o parar una línea, un proceso, por falta de ellos. Entonces, seguimos a la espera. En vuestro caso, Santiago, con todo este flujo con el que manejáis de gran complejidad, el tema de transportes, contenedores, ¿cómo lo estáis pilotando? Bueno, el tema de contenedores yo creo es recurrente. El caso que ha comentado Amparo, la verdad es que muy interesante. Nosotros no llegamos a ese nivel de control en el sentido de realmente saber dónde está, ¿no? Un contenedor, incluso si se ha salido del flujo estandarizado que tienes. Sí que tenemos a nivel de contenedor vacío una herramienta informática que nos permite hacer un balance de los contenedores que enviamos a nuestros diferentes clientes o proveedores en este caso y de lo que nos devuelven, ¿de acuerdo? Tenemos una herramienta que nos permite, pero evidentemente no llegamos a ese detalle, ¿no? Algo ha ocurrido, podemos tener un balance positivo o negativo, ¿no? En ese sentido, pero nunca vamos a tener certeza de qué ha podido pasar, ¿no? Como en este caso, insisto, Amparo que dice, pues sabemos si un contenedor en este caso ha salido fuera del circuito, ¿no? Eso no lo tenemos. Sí que es cierto que estamos progresando con el uso de RFID, sobre todo también para tener esa trazabilidad, sobre todo de mercancía y de control de los contenedores, pero la problemática que habéis expuesto pues existe también en la planta de Ávila y bueno, la evolución de poder tener esa geolocalización de contenedores, sobre todo en algún caso de contenedores que puedan ser más o menos más caros, etcétera, etcétera, o más difíciles de construir, pues sí que es un punto, ¿no? de avance en ese sentido. Bueno, por seguir la ronda, ahora le tocaría a Cristina, pero bueno, parece ser que se ha tenido que ausentar un momentito. A ver. Sí, perdonadme un momentito y además tengo un problema técnico que, bueno, al final la multinacional lanza actualizaciones de los programas y me dice que Chrome se me cerrará en 27 minutos. Cuando se me cierre vuelvo a entrar, ¿vale? Ahora mismo tengo que solventar esto. Perdonadme. Pues si os parece, Alfonso, coges tú el testigo y nos comentas todo este tema de contenedores, transporte intermodal, ¿cómo lo gestionáis vosotros? Bueno, nosotros también estamos bastante retrasados, ¿no? Estamos trabajando por una parte en el seguimiento de camiones, que implica un seguimiento de las piezas con el tema de la geolocalización. Tenemos problemas porque en nuestro caso existe mucha subcontratación y es muy difícil obligar a un subcontratado a que el chofer se meta en una app y hagamos su rastreo. Entraremos casi en protección de datos. Bueno, estamos buscando qué alternativas tenemos, pero la verdad es que no estamos muy avanzados en ese aspecto. Sí que tenemos información de que las piezas han salido en tránsito, en qué camión viene, pero el tema de la geolocalización del camión todavía hay puntos de mejora. En cuanto al contenedor en sí, para mí es una de las piezas angulares de la logística y yo creo que le hemos dado muy poca importancia. Hemos avanzado muchísimo en automatización del in-house, en AGVs, en geolocalización, pero en el contenedor yo creo que es uno de los campos que más recorrido tiene. Nosotros trabajamos con contenedores que alquilamos a nuestra central, es decir, nuestra central compra los contenedores para todas las fábricas de Volkswagen y todas las fábricas pagamos un alquiler, ¿no? Y nuestra central es quien es responsable pues, de la reparación, del control, etcétera. Yo diría que el 90% de los contenedores los alquilamos a la central, el 10% son nuestros. Entonces, evidentemente, tenemos un sistema de control de saldos con las entradas y salidas sabemos qué contenedores hay teóricamente en cada sitio, pero no tenemos una trazabilidad del contenedor de forma unitaria. Ojalá la tuviéramos. Y yo le llamaré a Amparo en cuanto acabe este Zoom para ver que me explique lo que han inventado. Pero no existe. Nuestra central ha hecho un montón de pruebas con diferentes tecnologías que todavía no hay una decisión por cuál vamos a ir. Nosotros en ese 10% de nuestros contenedores hemos hecho pruebas piloto de tecnologías de RFID que no funcionan al 100%. No tenemos que olvidar que nosotros pagamos
a los proveedores en la recepción del material, con lo cual tenemos que asegurar que la recepción es exacta al 100%, no podemos permitirnos un 0,1 de desviación, y hasta ahora no hemos encontrado una tecnología que nos garantice que no va a fallar nunca. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Ojalá venga algo consistente, pero la verdad es que el contenedor es un problema que causa muchos otros problemas a nuestros proveedores, porque no reciben contenedores a tiempo, porque nos embalan la mercancía en cartón, que nos la envían en cartón y luego la tenemos que trasvasar, porque cuando hacemos el inventario anual se pierden contenedores y todo el mundo, nadie sabe nada, y al final pues se pierden porque nos equivocamos y los mandamos a un sitio diferente. Eso es la realidad del día a día y es un campo que lo tenemos que solucionar porque realmente genera muchos problemas. Luego, bueno, pues con estas paradas de producción, pues también se distorsiona todo el flujo habitual de contenedores y, bueno, pues suma a los problemas, ¿no? Y, bueno, realmente hay que trabajar en ello. Ojalá la solución de Amparo sea la definitiva. Pues os puedo decir que hemos trabajado mucho sobre ello y hemos analizado, porque somos usuarios y conocemos muy bien los problemas, todo lo que estáis diciendo nos ha pasado siempre y está ahí. Y es verdad que hemos analizado que el propio sector estaba un poco inmaduro en cuanto a conocimientos o a saber qué poder hacer ahí, ¿no? Y como al final hay mucha tecnología ya, 4G, 5G, GPS, muchas opciones que había que analizar bien porque, claro, cada caso de uso es cada caso de uso y no es lo mismo cuando quieres geolocalizar activos que son muy valiosos, que tienen un valor, pues a lo mejor puedes permitirte que el dispositivo de trazabilidad cueste 100 euros, por ejemplo, ¿no? Por hablar de una inversión importante en esto. Y, obviamente, cuando pierdes contenedores o transportas cosas muy valiosas, pues es muy importante no perderlas también, ¿no? Entonces, y que nuestro caso de uso, donde la mercancía que transportamos tiene un valor bastante bajo. O sea, nosotros transportamos pilares A, pilares B y recubrimientos de plástico, ¿no? Ni necesitamos un contenedor muy pesado, ni podemos absorber el coste de un dispositivo 5G, ni GPS, ni tope de gama, ¿no? Necesitábamos algo low cost, por así decirlo, con una capacidad de entrega de datos baja, porque no necesitamos mucho realmente, geolocalización y si está lleno está vacío, y también con una duración de batería que va ligado a la poca cantidad de datos, alta, pero no nos podemos permitir que haya que recargar esas baterías. Entonces, hemos trabajado mucho en ello y hoy estaré encantada de poder contactar y comentaros lo que tenemos, ¿vale? O sea, que fenomenal. Sí que sé que es un problema que tenemos todos y, claro, pues nosotros como lo hemos sufrido y lo sufrimos, pues hemos intentado solucionar de la mejor forma posible. Bueno, pues recupero el punto 3, que era el tema de la sostenibilidad. Bueno, yo creo que digitalización y sostenibilidad son como dos de los grandes vectores que están marcando la automoción. En vuestro caso, Nacho, bueno, estáis trabajando intensamente, ahí están los proyectos de refactory, economía circular, sostenibilidad, yo creo que ya va en el inherente en la actividad de Renault, pero en el caso de la logística, ¿cómo lo estáis también tratando de aplicar? Estamos trabajando básicamente en 3 ejes de forma operativa. La primera es, al final, la primera palanca que tenemos para ser sostenibles en la logística es hacer que aprovechemos más los metros cúbicos transportados, que saquemos el máximo provecho posible. Entonces, ahí estamos trabajando tanto desde vamos a decir, de la forma más tradicional, que es densificar al máximo los embalajes que tenemos, es decir, llenarlos con la máxima cantidad de piezas posible, hasta contar con los algoritmos y los útiles informáticos que nos permitan optimizar al máximo nuestros transportes. De hecho, la estrategia que seguimos, aparte de tener útiles informáticos, pues, módulos de TMS que son capaces de optimizar al máximo, dependiendo de las características de los embalajes, el llenado de los camiones,
estamos trabajando con estrategias asimétricas en cuanto a lo que es el avance de pedidos para llenar los camiones. Obviamente, en las distancias más largas nos interesa avanzar todos los pedidos que sean necesarios para optimizar al máximo nuestros camiones, y en las partes, vamos a decir, en los proveedores más cercanos, esa obsesión no es tan grande y nos permite, pues bueno, poder salvar la parte de superficie que vamos a necesitar con los proveedores lejanos y optimizar sus transportes, ¿vale? Entonces hay una parte que es el del llenado de transportes, que tiene pues tanto la vía de la optimización de los embalajes como el desarrollo de útiles específicos, TMS, y lo que sería el aprovechamiento de estrategias asimétricas entre los flujos largos y los flujos cortos. Luego, en cuanto a lo que serían las distancias, que sería la segunda parte en la cual estamos trabajando para poder tener unas actividades con el menor número de emisiones posibles, ahí nos estamos apoyando no solo en los útiles que tenemos actualmente para el cálculo de rutas y que permitan trabajar en una forma lo más eficientemente posible, sino también incluso en el Control Tower somos capaces de, a través de la inteligencia artificial, proponer nuevas rutas y nuevos grupajes de mercancías e incluso grupajes de destinos en diferentes plantas de Renault para tener las rutas las más eficientes posibles. Y eso, pues bueno, está dentro del marco de las relaciones que tiene Renault, concreto con Google, para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, y una de ellas es la de la optimización de los recorridos de nuestros transportes, en la cual pues estamos trabajando de forma muy fuerte. Y luego la tercera ya tiene un poco que ver con el tipo de transportes que estamos intentando favorecer en los nuevos pedidos a nuestros transportistas. Obviamente pasaría por los transportes intermodales, intensificar el transporte ferroviario. El transporte ferroviario a día de hoy no es todo lo económico que podría ser, porque parte del soporte económico lo siguen soportando los transportistas y los clientes no lo vemos al final, ¿de acuerdo? Pero obviamente a nivel de emisiones pues tiene sus ventajas. Y luego la segunda parte que estamos trabajando en el flujo ferroviario es la fiabilidad. La fiabilidad a día de hoy es lógico entender que el tráfico de mercancías no sea la prioridad de nuestra red de transportes ferroviarios, pero sí que es cierto que hay todavía un buen trecho en cuanto a fiabilidad que tenemos que trabajar para que el transporte ferroviario sea todo lo fiable que necesitamos para responder a las necesidades que tiene la industria de automoción, ¿vale? Luego, en un segundo step, pues llegan otro tipo de transportes, como puede ser el transporte marítimo, en el cual pues estamos trabajando con transportes mixtos. Por ejemplo, los flujos desde Turquía, que hasta hace bien poquito pasaban todos por transporte terrestre cruzando la mitad de Europa del Este, y ahora mismo estamos trabajando no solo con Turquía, sino incluso con algunos flujos de Italia del Sur, con transportes mixtos con barcos que llegan a Valencia, a Barcelona, y que a partir de ahí hacemos transporte terrestre. Y luego ya la última parte, que sería la tecnología de motricidad de nuestros transportes terrestres, como puedan ser los e-fuels, el biogás, los transportes eléctricos, pues bueno, que va en una parte de estudio todavía a medio o largo plazo, pero que hay un interés claro por ver un poco cómo van a desarrollarse, sobre todo la parte del hidrógeno y de los e-fuels para este tipo de aplicaciones. Una radiografía interesante, el hidrógeno, en vuestro caso con IDIA, que yo creo que es un proyecto pues, de lo más interesante. Rubén, en vuestro caso, ¿cómo estáis trabajando en ese reto de reducir la huella de carbono? A ver, principalmente estamos trabajando en el área logística en dos partes. Por un lado sería la de optimizar los transportes, haciendo mill runs, haciendo recogidas puntuales, y sobre todo estamos trabajando de la mano del cliente, porque en nuestro caso el transporte desde nuestra casa al OEM es gestionado por el cliente. Entonces aquí hemos trabajado conjuntamente
y lo que hemos hecho es en los últimos 2 años es aumentar la capacidad de número de piezas por contenedor. Estamos manejando ahora mismo pues, unas 90, 100 claves distintas diarias con SEAT y ese ahorro o ese aumento de capacidad en muchos casos ha sido pues, mejorando la distribución, cambiando la distribución de las piezas. Al final, como comentaba Amparo, nosotros hacemos piezas de plástico de poco peso y un cambio de distribución en el contenedor hace que el número de piezas cambie por número de contenedor. Aquí en estos 2 últimos años, de la mano de SEAT, hemos trabajado y hemos pasado de hacer 10 camiones diarios aproximadamente con SEAT a 8. O sea, estamos hablando de un 20% de ahorro de transportes, de camiones diarios. Estamos hablando de 2 camiones al día que multiplicado por días del año son muchos camiones, solo con una mejora de distribución de las piezas en los contenedores. Sí, sin duda un salto cualitativo notable. Santiago, en vuestro caso también, bueno, Nissan también es otro exponente de sostenibilidad. ¿Cómo lo abordáis desde el punto de vista logístico? Bueno, yo creo que bastante similar a lo que se ha comentado. Yo creo que el pack density, o que es incorporar el mayor número de piezas por unidad de volumen posible, es la clave, no solo a nivel de transporte, el propio transporte, sino a nivel de manejo de carretillas, etcétera, etcétera. Pues evidentemente ese 20% que se comentaba ahora, que comentabas, implica un 20% menos de manejo de carretillas, etcétera, etcétera. Con lo cual esa mejora es fundamental y esta actividad hay que tenerla siempre, ¿no?, en cartera, ¿de acuerdo? El llenado de camiones es otra actividad fundamental y la distribución de las rutas logísticas, pues yo diría que es el ABC, ¿no?, de poder mejorar en cuanto a lo que es ecológicamente o la huella de carbono, que sea lo menor posible, ¿no? Con lo cual esos 3 ejes están, ¿de acuerdo? Hay otra parte que es también ligada a los procesos. Nosotros en Ávila, que estamos focalizados en fabricación de componentes y recambios, pues lo que sí que hacemos es agrupar mucho todo lo que es el proceso de fabricación, con lo cual en la fábrica lo que estamos recibiendo básicamente es mucha materia prima, que se traslada mucho mejor que la materia ya manufacturada, ¿no? Ocupa menos y es más fácil manejo, ¿no? Y otra de las cosas que hacemos, sobre todo a nivel de fabricación de recambios, es trasladar los medios de fabricación desde las diferentes plantas que tenemos en Inglaterra o donde corresponda, las trasladamos a la planta de Ávila, con lo cual hacemos un proceso de industrialización, trasladamos el propio utillaje, pero nunca trasladamos los componentes, los fabricamos aquí a través de materia prima, con lo cual en ese sentido también avanzamos, ¿no? Y luego, por último, pues lo que también se ha comentado, trabajar con los transportes que más ecológicos son. Yo estoy de acuerdo. Creo que el tren es algo a explorar y algo a mejorar. No da posiblemente los costes esperados ni la flexibilidad esperada que da el camión. Nosotros trabajamos mucho también barco, tenemos bastantes piezas de Asia, traemos piezas de América, traemos piezas de bastantes sitios en ese sentido y lugares del mundo, y lo traemos también vía barco y luego camión. Ese transporte intermodal lo utilizamos bastante, y yo creo que un tema a explorar para poder mejorar sobre todo sería realmente la utilización del transporte más ferroviario, ¿no?, en ese sentido. Y algo que también nos toca a nosotros como recambio, pues yo creo que lo que es la distribución de última milla, ¿no?, en ese sentido, el que llega al dealer, pues que yo creo que hay una oportunidad, ¿no?, en el sentido de utilizar transportes que sean ya incluso eléctricos, ¿no? Es un transporte más capilar, etcétera, etcétera, y ahí sí que hay un trabajo importante que se puede hacer y un avance importante, ¿no?, en ese sentido, porque realmente el transporte ha alcanzado ese nivel de madurez para esos transportes que son 40, 50, 60 kilómetros más capilares. En ese sentido, pues esa oportunidad existe. Pues muchas gracias, Santiago, porque sé que también Nissan es un tema que cuida al máximo, al igual que Volkswagen, que desde hace tiempo es una fábrica Blue. Nosotros hemos publicado distintos ejemplos de protección del medio ambiente, ecología, sostenibilidad relacionados con la planta, y seguro que logística pues no es ajeno a ellos, y seguro que participa y contribuye. Y bueno, un poco lo que se ha comentado ya, ¿no?, por parte de Nacho, nosotros también buscamos ese equilibrio de traer camiones completos desde el cliente,
en no evitar camiones compartidos en la medida de lo posible. Ahora mismo estaremos en un 85% de camiones directos y eso te permite pues, reducir los costes y en consecuencia el CO2. Evidentemente también trabajamos en el llenado de los contenedores. Aquí tenemos una iniciativa que es cero plástico, con lo cual estamos revisando todos los acondicionamientos y todas las protecciones que traen las piezas desde el punto de vista de calidad. Un trabajo conjunto, porque la logística es una parte, pero calidad tiene mucho que decir, y un trabajo conjunto entre ambas áreas, pues intentamos reducir al máximo la utilización de acondicionamientos dentro del contenedor, que al final son residuos que evitamos, ¿no? Y ya más un poco en cuanto al camión, pues bueno, o al transporte en general, tenemos dúos, megas en funcionamiento. Ahora estamos trabajando el tema de combustibles renovables. Tenemos un dúo que viene de Barcelona pues 4 veces a la semana con combustible renovable, y creo que es un camino que puede tener recorrido, porque el tema hidrógeno o eléctrico yo lo veo muy lejos todavía, y yo creo que ahí tenemos recorrido. Estamos trabajando como otros fabricantes de la mano de ANFAC para intentar conseguir un aumento en el peso transportable, y yo creo que eso también nos puede beneficiar bastante, y la altura también, por supuesto, pero sobre todo el peso. Y luego del tren, mi querido tren, pues no sé qué futuro tiene. Nosotros en la parte de inbound no lo utilizamos, traemos todo por camión, porque el tren es más caro que el camión, sencillamente, hoy por hoy. Y en la parte del outbound, pues estamos transportando aproximadamente un 55% de nuestros coches por tren, bien a Barcelona, bien a Santander o bien exportación, con el hándicap del ancho de vía, ¿no? Que lo tenemos que cambiar en Irún. Y la verdad que ahora mismo, pues bueno, nuestros políticos en general abogan mucho por el transporte de mercancías, pero yo veo que todavía tiene que mejorar muchísimo ese conglomerado que tenemos entre Renfe, Adif, operadores privados, bueno, falta de maquinistas, ¿no? Ahora los políticos sí vamos a invertir en infraestructuras no sé cuántos miles de millones, yo me pongo a temblar, porque eso significará que nos van a crear más problemas en las rutas habituales. Entonces, no solo vamos a aumentar lo que enviamos por tren, sino que incluso podemos disminuir por las inversiones. Ahora mismo hay unas obras en la zona de Barcelona que llevan ya como un año y nos está haciendo perder pues todas las semanas un tren o dos. Porque, bueno, las obras, había corte de tráfico, el maquinista se ha quedado sin horario y se pierde el tren. Y ahí es donde yo echo un poco de menos, ya voy a meter una puntita de lanza, he hecho un poco de menos la flexibilidad del transporte ferroviario. Y no me refiero a la flexibilidad ante los cambios bruscos de producción, que hoy transporto 2 trenes y mañana ninguno. A eso no me refiero. Me refiero a la flexibilidad que si hoy se pierde un tren porque ha perdido el surco o porque el maquinista se queda sin hora, que seamos capaces de recuperar ese tren al día siguiente o el mismo día más tarde. Me refiero a esa pequeña flexibilidad que para mí es el gran diferencial de hoy, ¿no? Yo creo que hoy no estamos aprovechando las infraestructuras que tenemos al máximo. O sea, todos los políticos nos dicen que van a hacer miles de millones de inversión en infraestructuras ferroviarias, que bienvenidas, pero creo que todavía tenemos mucho potencial de mejora con las infraestructuras actuales. Y ahí es donde creo que deberíamos de conseguir trabajar todos. Pues sí, es verdad que escuchan el mensaje y aprovechamos más a fondo las infraestructuras que tenemos. Vamos a cerrar este bloque con Amparo y luego reconectamos con Cristina para tocar el tema de los contenedores de transporte intermodal y la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, Amparo, con toda esta dinámica que tenéis, la sostenibilidad, ¿cómo entra en la ecuación? Pues bueno, entra con muchas cosas que ya habéis comentado, ¿no? Estamos trabajando pues consumos energéticos, sobre todo fotovoltaica, hemos optado ya por la fotovoltaica, proyecto de digitalización de vincular los consumos energéticos de las máquinas a la franja horaria del día y al lote de producción que vamos a hacer. Luego, pues, en cuanto a la logística, pues bueno, trabajando con nuestro contenedor, que es
ya como digo, tenemos ya desde 2010 más o menos funcionando en la mayoría de los vehículos los programas en los que estamos listando piezas, que es un concepto totalmente retornable y totalmente reutilizable, sin desperdicio, sin bolsitas, sin cartoncillos, sin gargantillas, la verdad que más sostenible que eso. Y durante toda la vida del proyecto en marcha, ¿no? sin tener que sustituir componentes ni retirar, ¿no? Nada a la basura. Más circular que eso, pues bueno, tenemos un palet de 1200 por 1000, el palet americano, y desarrollamos una medida superior, 1300 por 1200, que tenía sentido para nosotros también, puesto que ese contenedor cubica mejor en un camión mega, con menos movimientos de carretilla. Entonces, podíamos optar a poner piezas de un tamaño un poquito mayor que las que metíamos en el 1200 por 1000, y más unidades, lo que decíais también, la densidad por embalaje importantísima, y con menos movimientos de carretilla. Al final todo suma, ¿no? Todo contribuye a reducir la huella. Y bueno, estamos trabajando en la circularidad aún mayor del producto, pues haciendo que una vez llega a su fin de vida, que los propios componentes del contenedor se conviertan otra vez en un contenedor, ¿no? Estamos haciendo la circularidad total. También estamos, pues eso, viendo cómo hacer que camiones, ¿no? El transporte, los camiones vayan completos. Bueno, en fin, al final trabajando en la optimización también de los envíos. Y bueno, básicamente por ahí. Muy bien, gracias, Amparo. Bueno, Cristina, te recuperamos y con dos temas que, bueno, tenemos por un lado la gestión de transporte intermodal y el aprovechamiento de embalajes, que a veces parece que los embalajes causan quebraderos de cabeza porque no están bien localizados. Y luego un poco cómo estáis trabajando la sostenibilidad. Cuéntanos un poco la visión de Saint-Gobain en este sentido. Muy bien, bueno, si os parece empiezo por la sostenibilidad. Al igual que la digitalización es otro input para nosotros que está en el top de nuestras prioridades, y cómo estamos trabajando para ser cada vez más sostenibles. Bueno, pues como decía en otra intervención, al final tiempo de crisis, tiempo de oportunidades, y debido al encarecimiento de todas las materias primas, eso nos ha hecho ir hacia la sostenibilidad. Primero, en cuanto al reciclado de nuestros propios desechos, desperdicios. Lo que antes tirábamos porque estaba contaminado, pues ahora separamos para eludir esa contaminación y reciclamos en todas las fases del proceso de producción. Por otro lado, nuestros propios embalajes. Nuestros propios embalajes antes se iban al cliente, determinados embalajes, como pueden ser las cajas de madera, pues ahora lo que hacemos es retornarlos otra vez a nuestras plantas, y hacemos un uso cíclico en todas las plantas, en todos los procesos que lleva ese transporte, esa caja de madera. Se va al cliente, del cliente vuelve. ¿Qué estamos también reciclando? Como había mencionado antes, ahora nos estamos trayendo vidrio base de China o de Sudáfrica. Como viene en transporte marítimo, viene en contenedores y en cajas en embalaje de madera, pues estamos precisamente usando ese embalaje para hacer nuestras propias cajas de madera en las que luego servimos los parabrisas para los coches. Consumo energético, por supuesto, todas las máquinas de nuestras fábricas, al menos las de España, que son las que más conozco, tienen una monitorización del consumo energético. Las paradas de fábrica ya no se hacen como hace años, a lo bruto, sino que se hacen intentando optimizar, por supuesto, el mínimo consumo energético. Y luego también nos estamos metiendo en el transporte intermodal, sobre todo entre compañía, entre nuestras plantas, cambiándolos o pasando de transporte por carretera a transporte por tren. Está claro que así reducimos la huella de carbono. Lo que todavía tenemos que optimizar más es el coste de ese transporte. Todavía no tenemos muy claro, o los números no nos están acompañando. Pero bueno,
habrá que ver algo seguramente que no estamos haciendo bien y tendremos que mejorarlo. Bueno, Saint-Gobain como compañía tiene como objetivo en el 2050 reducir la huella de carbono a 0 y en eso estamos trabajando anualmente, cada año. Por supuesto que estamos recibiendo inversiones y los medios necesarios para ir trabajando en ese programa. Cada país tiene su programa, su roadmap y cada planta en específico también. En cuanto al transporte, el transporte que hacemos outbound de nosotros a plantas europeas lo gestionamos con una TCT, con una Transport Control Tower, donde sí que tenemos la monitorización de ese transporte en todo momento. Lo que ya tenemos que dar un pasito más al frente es en cuanto al transporte de nuestros componentes. Eso todavía lo tenemos un poco más, pues digamos, permitirme la expresión de andar por casa. Entonces sí que tenemos muy bien monitorizado el transporte outbound, pero el inbound, así, tenemos que mejorar en ello. Pues seguro que lo haréis, no nos cabe duda. Bueno, yo tenía aquí unos últimos puntos. Este que te ha causado un poco de, a ver cómo lo puedo explicar bien. Yo creo que la movilidad sostenible que se está dando en la industria de automoción y ya llamada también y de la movilidad, yo creo que empieza también ya en la parte de concepción e industrialización. Yo creo que tenemos al cliente final pensando que le tenemos que hacer un producto óptimo también desde el punto de vista sostenible, desde la logística, y también entregárselo en el menor tiempo posible, que es el producto que desea tener. ¿Veis Nacho, por ejemplo, una correlación entre ir pensando desde la concepción y la industrialización en el cliente a todos los efectos también, incluido la logística? Te falta el micro, disculpa. Perdona, sí. Al final es la propia competitividad de nuestras industrializaciones la que al final obliga a trabajar la sostenibilidad desde el diseño de nuestros productos. Una de las partes más importantes a la hora de poder elegir a qué planta adjudicar un proyecto y si el proyecto está respetando sus compromisos, una de las partes más importantes es el coste de transporte tanto de inbound como outbound. Y en ambos, sobre todo en el inbound, hay dos puntos que trabajan mayormente como puntos de entrada, que son el volumen embalado por vehículo, en metros cúbicos que comporta cada vehículo de media, y luego también vamos a decir, el sourcing de nuestros proveedores. Al final, eso implica que por lo económico estamos atando dos de los aspectos más importantes, que es el llenado de nuestros transportes y las distancias que recorren a la hora de diseñar nuestro esquema industrial para un proyecto y para un producto que vamos a vender a nuestros clientes. Entonces, tanto en la parte económica como en la parte ambiental, pues esas dos partes son contribuidoras claras a la logística en poder dar satisfacción a lo que esperan nuestros clientes. En la parte interesante que habías comentado antes, en cuanto a las entregas y la rapidez con la que somos capaces de entregar nuestros productos, ha habido una pequeña, vamos a decir, una pequeña revolución en el caso de Renault, en el cual pues, nos hemos comprometido a abrir nuevos canales de venta que permiten entregar vehículos a menos de 30 días de la petición del cliente, incluso a través de Internet. Y esa parte, pues obviamente esa rapidez de respuesta y esa estrategia de tratar por un lado un canal de venta de forma de prioridad con respecto al resto de los clientes, sí que nos permite dar esa satisfacción por el cual nuestros clientes pues, notan y perciben un trato preferencial a los flujos clásicos. Sin duda, ahí está el cliente en el centro. Rubén, desde vuestro punto de vista como proveedor, ¿cómo contribuís a esta vertiente del producto del cliente final? A ver, nosotros estamos trabajando sobre todo en dos ámbitos, en la sostenibilidad. Por un lado, en el autoabastecimiento de energía. Justo en estos días
Se están colocando placas solares en todo el techo de nuestra fábrica, de nuestra planta de producción. Y por otro lado, ahí sí que tenemos que ir de la mano del cliente, uso de materiales reciclados, ¿vale? Plásticos que ya proceden de un proceso anterior. Aquí sin duda pues tenemos que ir de la mano del cliente porque el cliente es el que tiene que estar de acuerdo en qué porcentajes o en qué aplicaciones usar esos plásticos. Son esas dos vertientes que estamos usando ahora. Muchas gracias. Santiago, vosotros también, como el cliente final, sobrevuela un poco, supongo, toda la cadena de valor hasta que el producto llega terminado, ¿no? ¿Tenéis ahí algún...? Sí, la verdad es que los constructores de vehículos ya no son tan constructores de vehículos, sino que realmente son generadores, ¿no?, de servicios de movilidad, ¿no? Y el concepto que tú has comentado al principio de sostenibilidad arranca en el diseño, pero yo creo que acompaña al vehículo durante todo su periplo, ¿no?, hasta que ese vehículo muere, ¿no? Nosotros en la planta de Ávila nos adherimos también a un programa que es el Green Program, ¿no?, en el sentido que tiene Nissan, con un objetivo de descarbonización para las plantas también a 2050, ¿no?, en ese sentido, que es muy importante, ¿no?, en la fabricación. Insisto, la logística participa con todo lo que acabamos de comentar, súper importante, y yo creo que hay una parte que cada vez coge más potencia, ¿no? Y es que como suministradores de movilidad cada vez hay más atención al vehículo también de segunda mano y a la muerte, entre comillas, del vehículo, ¿no? ¿Qué se hace con el vehículo una vez que ese vehículo deja de ser útil para el cliente, ¿no? Nosotros, como parte de esa rueda del sistema de piezas de servicio, o dentro de lo que es el suministro de servicios de recambio, pues esa gestión del vehículo cuando acaba su vida yo creo que es muy importante, sobre todo el vehículo eléctrico, que su principal pieza es la batería, el cómo gestionar a nivel de economía circular todo ese residuo, entre comillas residuo, que tiene un potencial elevado, es fundamental, ¿no?, para las marcas, ¿no? Yo diría que desde el concepto de la concepción, la logística, la fabricación y luego el último ciclo, la parte ciclo de la vida, que es del vehículo, que es cómo se vuelve a utilizar todos los componentes, pues nos parece que es interesante, y desde Ávila, sobre todo este último ciclo, que es la desaparición del vehículo y la reutilización, pues es en el que también estamos participando, ¿no?, como suministradores de servicios de recambio o piezas de recambio. Sí, sin duda, y además como una contribución a la sociedad, que es también esa parte que hacéis los fabricantes de automóviles y componentes. Así es, porque es algo que empuja a la sociedad, ¿no?, en ese sentido, que seamos ecológicos y que seamos sostenibles, ¿no?, en ese sentido, pero que también la sostenibilidad es lo que se acaba de comentar, es una forma de sobrevivir, ¿no?, y es una forma de ser competitivos, ¿no? Sin duda. Cristina, en vuestro caso, bueno, unas piezas tan visibles en el vehículo como son las lunetas, los parabrisas, todos los elementos que tenéis en diseño también juega. Ahí, ¿cuál es vuestra aportación con el cliente final? Me consta que siempre la habéis tenido porque trabajáis con productos que no solo van mucho más allá del vidrio, pero ¿qué apunte puedes hacer en este sentido? Exacto, nosotros al final lo que buscamos con nuestro producto es que cada vez sea más sostenible. Por ejemplo, en nuestro caso los vidrios cada vez son más finitos, pensando en el consumo final de ese vehículo sobre el que se van a montar. Entonces, nuestro valor añadido en este caso principal es ayudar a ser más sostenibles, ofreciendo producto que en sí ya es más ligero para ir reduciendo el consumo del vehículo final. Como apuntaba antes, nosotros pues aportamos este punto sostenible en cuanto a transporte, por supuesto, en términos logísticos. En cuanto a reciclado, cada vez no solamente reciclamos, sino nosotros de nuestro propio proceso, de nuestros proveedores, sino que estamos pidiendo cada vez más al cliente reciclar nuestro packaging, en el caso de que sea propiedad Sanguán, para volver a reutilizarlo. Y en esos tres puntos estamos trabajando: proveedor, nuestro proceso, y cliente final, haciendo nuestro producto cada vez más sostenible. Alfonso, vosotros como, vamos a decir, entregáis el producto final al cliente,
está claro que desde vuestra actividad logística y producción el cliente está ahí siempre presente. Sí, claro, lógicamente. Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Que es una palabra pues como muy genérica, yo asocio siempre sostenibilidad a eficiencia, ¿no? Tenemos que ser siendo más sostenibles, pero haciéndolo a través de la eficiencia y de ser cada vez mejores, ¿no? Ahora, y hay una parte que nos va a venir por la parte de la normativa, que está claro. Bueno, vamos hacia el coche eléctrico, aparentemente. Este año, por ejemplo, se ha puesto un impuesto en España donde tenemos que pagar por cada kilo de plástico, de residuo que se queda en España, hay que pagar unos euros por kilo, y eso ha hecho que, bueno, pues la iniciativa Plastic Cero para intentar evitar plásticos y, en definitiva, ser más sostenibles. Y en paralelo, yo creo que la sociedad, cómo afectamos nosotros al cliente, la sociedad ha cambiado o está cambiando, bueno, ha cambiado ya. Todos queremos tener las cosas de forma inmediata, ¿no? Pides algo por una plataforma y la quieres tener al día siguiente, y da igual que sea sábado o domingo, al día siguiente. Y si no, ya hay problemas. Y yo creo que en el mundo del automóvil pues tenemos que avanzar en ese camino también, ¿no? Comentaba Nacho en Renault el tema de los 30 días, aquí también estamos viendo alguna posibilidad en ese sentido, pero está claro que por medio de la digitalización y de tener más transparencia en todo el proceso logístico, seremos capaces sin duda de mejorar pues la parte, no creo tanto productiva, porque eso está muy explorado, la parte de lo que es la producción en la fábrica, ¿no? El tiempo de fabricación está súper explotado porque al final redunda en tus costes, pero la parte de distribución de vehículos, yo creo que hay bastante campo de mejora, y con la digitalización será uno de los aspectos que más trabajemos en los próximos años, un poco dirigido también a esa reducción de tiempos y a esa inmediatez que decía, ¿no? Que al final hoy te compras un coche y casi no sabes cuándo te lo van a entregar. Y vas a un concesionario y te dice, pues no sé, y eso es un problema, y eso hay que solucionarlo. Por vuestra parte, ¿cómo contribuís al cliente final? Bueno, como os decía, somos proveedores full service, con lo cual participamos desde el concepto y del diseño también. Entonces, pues desde el punto de vista del producto, bueno, dos pilares, ¿no? Al final el producto por un lado, por otro lado el proceso y la industrialización. En cuanto a producto, pensando en el desarrollo ya desde el principio en ecodiseño, pues proponiendo el número menor de componentes posibles, materiales más ligeros. Tenemos siempre el punto de vista bueno, también ahora por supuesto el tema de materiales reciclados, ahora eso está, vamos, sobre la mesa, que antes automoción pues no lo contemplaba, y ahora pues con la entrada de nuevas legislaciones y contenidos mínimos de materiales reciclados en el vehículo, pues sí o sí es lo que más, hacia donde más están mirando, pues, trabajando con ellos, proponiendo nuevas tecnologías más eficientes para fabricar, y siempre el punto de vista de la reciclabilidad. Hay veces que los diseñadores del OEM o del constructor piensan en hacer algo que está muy chulo, pero que después la reciclabilidad la complica, ¿no? Entonces, abordando siempre esa vertiente desde el principio, ¿no? Desde la concepción del producto. En cuanto al proceso, pues reduciendo consumos energéticos, como os decía, tiempos más cortos, eficiencia al final. Estoy de acuerdo con Alfonso, la palabra eficiencia es donde se basa todo. Y también en la eliminación de postprocesos que no son necesarios o que son sustituibles por otros más eficientes, en fin, actuando mano a mano, ¿no? con el cliente, tanto en producto como en proceso, como en la industrialización. Y obviamente con la fase final, ¿no? Es cómo embalo el producto, cuál es la densidad máxima a la que podemos llegar en el embalaje y cómo podemos optimizar también la logística. Es que, claro, estamos en un sector que no nos permite no ser eficientes en todo. O sea, y la sostenibilidad, pues ahora ya todavía más, ¿no? Tenemos que dar la vuelta de tuerca a todo para llegar a esos objetivos, ¿no? de neutralidad en la huella de carbono. Muy bien, Amparo. Bueno, yo quería, sobre todo, estoy pensando tanto en Cristina como en Amparo, que les han surgido ayer obligaciones que tienen que dar paso ahora, y
Y bueno, yo de alguna manera he quedado un punto, pero yo creo que se ha tocado en todas vuestras intervenciones, que es el tema de la conectividad con el entorno. Yo creo que la trazabilidad, la incorporación de elementos que aseguren que toda la comunicación fluye, está tocada. Así que aunque yo había dado una cifra aproximada de 12,5, pero yo creo que yo me doy por no satisfecho, sino muy satisfecho de todas vuestras contribuciones y aportaciones y os puedo decir que tenemos un material fantástico. Pues para mí esto es de lo más valioso que podemos aportar en Autorrevista, las voces de los expertos.